Mm, Pues en mi caso, extremidad inferior, sin duda. Bueno, en nuestro caso, en el caso de Cristina y mía, en la unidad de heridas del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, extremidad inferior yo creo que es lo más prevalente, básicamente. Luego, a nivel de esto, con los pacientes que nos vienen de la comunidad, con interconsultas del centro, pues ya hay más variabilidad. Heridas, lesiones por presión y otro tipo de etiología. Pero de la comunidad, básicamente, extremidad inferior, tanto isquémica como sobre todo venosa, y etiología rara de extremidad inferior. Claro, diferente. Bueno, rara, ya me entendéis. Sé que en mi caso es igual. Mira que los dos trabajamos en dos niveles diferentes, porque el Pera trabaja a nivel hospitalario y yo trabajo a nivel más comunitario, ¿no? En atención primaria, pero al fin y al cabo los datos y la prevalencia está ahí, y es la misma. O sea, sobre todo son pacientes con heridas en extremidad inferior y mucho más venoso que arterial. Alguno de alguna ciática, pero no es lo habitual, sobre todo el tema venoso. Y luego úlceras, lesiones por presión, lesiones por humedad, de pacientes domiciliarios, amados, muy pluripatológicos, muy dependientes. Pero lo que más es extremidad inferior. Sí, es lo más. Yo creo, no, yo creo que esto es llamativo, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, a nivel de unidades especializadas o enfermeras especializadas que nos lleguen estas etiologías que a veces, bueno, a nivel de prevalencia son las más destacadas. Yo creo que esto es llamativo porque quizá a nivel de profesional tenemos ya como más controlado lo que es el diagnóstico y el tratamiento de lesiones por presión, por ejemplo, pero todavía se nos escapa la extremidad inferior, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, al menos en nuestro caso, nos llegan personas eh, que, que el diagnóstico, entre comillas, es fácil, o sea, que es una herida venosa y es empezar con terapia compresiva y poco más, ¿no? Pero yo creo que todavía nos llegan estos casos sobre todo por desconocimiento o por miedo al tratamiento etiológico, como es la compresión, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, no, al final nosotros es verdad que también bueno, al menos también en primaria vemos mucho miembro inferior, casi siempre hay muchas que son de miembro inferior, pero sí que, por ejemplo, a mí en lo que veía mucho en la residencia donde trabajaba, sí que eran más lesiones por presión, también había desgarros cutáneos, había muchísimos, porque muchas veces se le da mucha importancia también a la lesión por presión o por humedad, pero también desgarros había bastantes. No sé si también era porque en la residencia donde estábamos pues había más incidencia de este tipo de lesiones, pero sí que es verdad que a lo mejor el tipo de lesión cambiaba un poco, también cambia dependiendo del el ámbito donde trabajas. Pero en primaria sí que también es verdad que en domicilio sí que hay más lesiones por presión, pero en consulta que vengan a consulta son sobre todo miembro inferior. Pero, y el problema después es que ves lesiones en miembro inferior sin compresión terapéutica colocada, sí. Que esto ya es al final después... Sí. O con un crepé, con cosas que... De consultor me veo bastante eso, precisamente en extremidad inferior no ven nada, o sea, es lo más común de todo. Yo creo que ¿Y cuál creéis vosotros realmente que podría ser la solución de esto? De que a lo mejor enfermería le dé la importancia a la terapia compresiva, o así como sabe reconocer una úlcera por presión, pues saber reconocer una úlcera venosa, por ejemplo, y saber tratarla. ¿Cuál creéis que podría ser esa solución? Pues yo creo que lo mejor sería empoderar a unos enfermeros, no a todos, que hagan como un poco el referente en compresión, básicamente. ¿Tú crees entonces que no tendría que ser a todas las enfermeras, sino como a especialistas? Sería idílico y no realista.
creer que todo el mundo podemos, que al final que todo el mundo coja la compresión, que decir, todo el mundo tiene que comprimir, pero tendríamos que formar a gente como mucho más especializada, como si fuera un referente de terapia compresiva, como el del tabaco, ¿no? Que todo el mundo hacemos del tabaco, pero hay alguien que está como más metido en esto. Pues, Sí, o como hay la enfermedad referente en diabetes, pues al final de eso yo creo que no solo también en compresión, sino a lo mejor una referente en heridas o también en terapia compresiva, pero que realmente sea referente, que no sea lo típico que a veces pasa de, mira, alguien tiene que hacer este trabajo, te toca a ti y bueno, tú vas a las reuniones, escuchas lo que te dice el comercial, pero luego haces pues, lo típico de que no es que tengas más conocimiento, sino que te ha tocado por sorteo, por lo que sea, y no lo haces tan bien como podrías. como hacen allí en Reino Unido, ¿no? Que tienen como competencia. Sí. Al final creo que esos referentes tienen que existir y existen, pero es verdad que esos referentes tienen que ser, no se tienen que elegir. Es decir, al final tienes que tener interés, te tiene que gustar y tienes que tener la inquietud de formarte y formar a los demás, porque no todos los referentes actualmente, todos sabemos, están formados, yo creo, al final muchas veces para ello o no tienen el interés real que hay que tener para ello, porque al final pasa lo que pasa. Entonces, Yo creo que, bajo mi punto de vista, yo creo que aquí hay varias cosas. Yo creo que diagnosticar una herida de extremidad inferior o diagnosticar una patología de extremidad inferior lo tendríamos que hacer todas las enfermeras y tener la capacidad de un correcto diagnóstico etiológico. Y otra cosa, quizás hablamos de referentes y de que no sea por sorteo y que sea... Nos pasa, yo creo que aquí nos pasa un poco, pues, es el mal de la enfermera en este país, que es uno de tantos. Yo creo que esto es fácil y regularlo como se está empezando a hacer a través de la práctica avanzada. Evidentemente, tú, si no tienes interés, no vas a hacer un máster o no te vas a formar o no te vas a especializar en una patología o en un tema concreto, como puede ser la diabetes o las heridas complejas. Y es así de fácil, es que la práctica avanzada esté reconocida y esté implementada y a partir de aquí pues ya lo tendríamos. Lo que pasa que bueno, es otra cosa más de este cajón desastre que es la enfermería en este país, ¿no? Que muchos somos especialistas y no hay una especialidad, la especialización no está reconocida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estos son estos dos temas que a tener en cuenta. Yo lo que sí que pienso... Ay, perdona. No, entraríamos en otro mundo y abriríamos un melón que nos daría para... Sí, yo lo que pasa es que yo creo, o yo aquí no estoy muy de acuerdo con vosotros, en el que yo creo que... ¡Oh! ¡Adiós! Fuera de este grupo. No, porque yo sí que pienso que realmente tendría que ser una técnica, no encuentro que sea tan difícil como para tener que ser algo que simplemente lo pueda hacer una persona referente o una persona especializada en eso, sino que creo que ya nos tendrían que enseñar esto como algo básico, así como te enseñan a curar una úlcera por presión o a los materiales o lo que sea. Yo creo que ya tendría que ser ¿Cómo te enseñan dónde y cuándo? Vamos a abrir otro melón. Bueno, ¿Te enseñan en el grado esto? Yo creo que todo el mundo tendría que comprimir, pero... Sí. Claro, tiene que ser real. algo básico. Es También, decir, en la también universidad... hay que saber, yo sé, si tú una cosa que puede tener consecuencias, por ejemplo, si comprimir a un isquémico sin saber, a lo mejor la lías. Claro, pero tienes que saber de Claro, base que a una isquemia... Pero que la base muchas veces no se tiene. Por eso yo creo que por ahí va Rubén, que también muchas veces no puedes, igual que usar a todo el mundo, poner colágenos o que tengan acceso a apósitos que sean muy avanzados o técnicas muy avanzadas. Porque a lo mejor funcionan muy bien o son muy buenas, pero si no saben muy bien en qué tipo de heridas, en qué tipo de fase, cómo tiene que estar la herida, si tiene que estar muy limpia, muy tal, a lo mejor le ponen un colágeno a una herida que está infectada y empeora. Claro, pero por ejemplo, tú sales de la universidad sabiendo algo. Sí. Ya.
En Sí. teoría, en teoría, Que- en Pero teoría. ¿quién te enseña de vendajes? Este es el problema, que si ya directamente aprendieras como el ABC de que en caso de que tengas una lesión venosa, pues hay que comprimir y aprender a comprimir, que no es tan difícil tampoco, ni con vendas sueltas, ni con kits, ni con nada. Es decir, es fácil. Cuando ya le coges, es más fácil Y con kits. Y otro melón, ya yo me voy a erigir en el melonero del grupo. Al margen de todo esto es el acceso a las terapias y a los materiales, porque aquí estamos hablando de compresión, de kits y de tracción corta. Y cuando preguntas un poco a nivel del Estado, pues hay zonas y hay lugares en los que es un páramo. Y a nivel hospitalario, por ejemplo, yo en mi centro y en cualquier otro, me pongo a hablar de compresión y de heridas de extremidad inferior y me miran raro. O sea que ya es un tema también de materiales, también de donde trabajes y En el bueno, hospital es donde menos, donde cuesta más tener compresión. En el hospital. Es que al Pues final también ahora, es como la terapia de presión negativa, porque muchas veces, por ejemplo, en Baleares tenemos acceso a 3 tipos de terapias ambulatorias y tú muchas veces tú dices, a este le iría bien una terapia de presión negativa, y te dicen, pero esto en primaria no se puede, esto es algo hospitalario. Yo creo que también es eso, muchas veces es falta de conocimiento, falta de saber el tipo de acceso y después también está muy bien tener acceso o que existan estas cosas, pero hay que saber usar y hay que saber cuándo usar. ahora os voy a hacer una pregunta que nos suelen hacer mucho en nuestras formaciones, ¿vale? Del tema esta que decíais de qué hacer si no hay recursos. Mm. ¿Qué hacéis si solo tenéis una venda crepé? ¿Qué se puede decir aquí? Uy, no se puede decir. Ay, ya me va a reñir. Andrea ya me riñe. No, yo no digo nada. Yo esta vez Bueno. otra cosa. Es un tipo de venda. Es que es una pregunta que cuando en las formaciones explicamos el tema de la compresión, mucha gente te dice, es que yo solo tengo esta venda. Pues el tema es ¿qué hacer cuando no tienes aumentine? Pues la respuesta tendría que ser la misma, pues es que hay que tener aumentine para tratar la mayoría de las infecciones, pues hay que tener un tratamiento adecuado, un tratamiento etiológico adecuado para las heridas y para la patología de la extremidad inferior. Otra cosa es inaceptable. Por lo tanto, esa tendría que ser la respuesta. Otra cosa es que a la práctica no tengas ese tratamiento, pero la pregunta sería la misma. ¿Qué hago? No tengo aumentine ni no tengo a mi disposición aumentine. ¿Qué hago? ¿Qué alternativas pongo? Pues llamo al chamán. Pues esta sería la respuesta también. Imposible. Y también muchas veces pasa que sí que tienen acceso, pero no lo saben. Es Bueno, verdad sí, que eso en no. algunos sitios a lo mejor es más complicado, pero a veces le han dicho, es que esto en primaria no hay. Y tú dices, coño, sí que hay, lo que pasa es que tienes que pedir. Sí. Y a lo mejor en tu centro ahora mismo no hay porque nadie usa, pero si empezáis a pedir, sí que tendréis en el petitorio, porque sí que se puede pedir. O a lo mejor lo encuentras. Yo mis vendas de corta tracción las encontré en rehabilitación en el hospital donde trabajaba. Es ahí donde están. Es cuestión de buscar cómo es el catálogo de tu zona, cómo se hace el concurso, dónde hay que picar puertas para saber de qué dispones. Claro, nosotros muchas veces en las formaciones lo decimos también, no hay, pues mira, a lo mejor no tienes X producto, pero a lo mejor lo puedes conseguir de una manera u otra, como has dicho tú, picando puertas y a veces pues teniendo un poco de cara y saber preguntar y a lo mejor te envían a la mierda, pero... Pero es que a veces es que si no hay, a veces ya no es pedir, es simplemente poner en evidencia un déficit que hay a nivel estructural. O sea, claro, es que decir, es lo mismo que está pasando ahora con el tratamiento local del dolor, con las personas que tratamos. No hay necesidad porque con que esto se lo ha comido históricamente la enfermera y vale, pues no hay esa necesidad, pero cuando empiezas a pedir, pues a pedir o a buscar soluciones, pues las soluciones se empiezan a fabricar, ¿vale? Se empiezan a fabricar de donde no hay, porque a ver, posibilidades hay, pero hay que poner en evidencia la necesidad de un déficit determinado.
Y hablando del tema del dolor, ¿vosotros realmente qué utilizáis para tratar el dolor en las heridas? O que se pueda decir públicamente. Yo Yo no voy a responder porque si no hago spoiler, que estoy en el GNOPP hablando de esto y si no nadie me va a escuchar. Es verdad. Yo No, sí. oficialmente uso la EMLA. Claro. Uso la EMLA como, bueno, es lo que dispongo, tengo acceso. Dispongo en mi stock, ¿no?, de medicamentos del laboratorio de EMLA y es lo que uso. Lo coloco, lo cubro con un filtro de poliuretano y lo dejo pues el tiempo que pueda de espera, pero mientras más mejor. ¿He probado el sevoflurano? Sí, pero no lo tengo. Entonces, pero realmente cuando lo he usado no me ha dado el efecto que deseaba. ¿No? Quizás es la herida en la que lo he usado que no era la idónea, porque no era una herida isquémica al uso, seca y demás. Entonces era una herida con cierto exudado, era una herida arteriolosclerótica y posiblemente por ese motivo, por el exudado, ¿no? Aunque lo secara antes, no me ha resultado. Al ser hidrófobo, pues no me... Es que esto que Pero dices vale. es muy importante. A veces la gente quiere usar el sebo y al final pues no resulta efectivo lo que sea por esto, porque si la lesión es exudativa o has limpiado con suero y no has secado y todo eso, pues realmente no hace el efecto deseado. Pues a veces también lo que dice Jero es poner, pues también como la técnica de invernadero, o sea, poner el film de poliuretano y con una aguja ir inyectando el sebo en la zona para que tampoco se evapore. Ah, También tal cual. es lo que él dice. Lo he hecho así. Pero no he tenido buen resultado, lo he probado en los pacientes, no lo he probado más, pero no he tenido el éxito deseado. Cuestión de seguir probando. En cualquier caso, mejor. Respecto al tratamiento del dolor local, un poquito lo que decía Edu, ¿qué utilizo? ¿Qué podría utilizar? Pues podrías utilizar la lidocaína prilocaína, que es el EMLA, que está comercializado, y el Viataín Ibu, porque no hay otro, que es un apósito con ibuprofeno. Fuera de esto, indicado y comercializado para tratamiento local en herida, que yo sepa, no hay nada más. O sea, a partir de ahí, Incluso el EMLA, incluso en ficha técnica dice que solo es para úlceras venosas, es decir, para tratar lesiones venosas, que también te podrías decir, no puedes usar para una lesión por presión. No. Que muchas Sí, veces, estrictamente es así. muchas O sea, veces y esto es una discusión que muchas veces, algunas veces que he hablado con Jero tenemos, ¿no? Porque, claro, él te dice, no, coño, yo utilizo cualquier cosa bueno, cualquier cosa no, pero que tiene la libertad como médico y como anestesista y como farmacólogo de, bueno, pues claro, nosotros partiendo de la base como enfermeros y como enfermeras, desde mi punto de vista de enfermero hospitalario, que para dar un paracetamol en un paciente que está ingresado, el médico lo tiene que prescribir, pues claro, invéntate tú tratamientos locales. En nuestro caso, por ejemplo, sevoflurano lo tenemos como tratamiento local porque se ha conseguido hacer un protocolo a tal efecto y entonces pues lo utilizamos y es una herramienta más. Tenemos el óxido nitroso también al 50%. También lo utilizamos y como coadyuvante pues va muy bien. Es cuestión de ir encontrando aquellas puertas que se van abriendo y cruzarlas, ¿vale? Porque no hacer las cosas al tuntún y a la babalá, ni jugándote tu carrera profesional, ¿no? Pero sí, se van abriendo puertas, estar atento a estas puertas y agarrarse del pomo de la puerta e intentarla abrir en tu centro y en tu institución, ¿no? Yo lo que veo También es que... Sí. Perdón, Edu. que hasta ahora estaba muy poco estudiado el tema del dolor y cada vez hay como más avances en este tema. En el último congreso que fuimos ya hablaban también de la bupivacaína local, del metamizol, todo esto, que está claro que no está en ficha técnica, pero bueno, que lo estén investigando y que encuentren resultados, pues que también es lo que maravilloso. dice
es lo que dijo Jero en el último congreso, que muchas veces se habla de evidencia cuando realmente para el dolor se está usando muchas veces la escalera de la OMS, que es súper antigua, que es una recomendación de expertos, y en temas de oncología, es decir, que en tema de heridas tampoco es que tenga esa evidencia. Y yo creo que sí, que, a ver, sin hacer el loco, pero sí que tenemos... Por eso hay que estudiar nuevos horizontes. Sí. Claro. Es muy frustrante el tema del dolor, porque no es fácil tener tratamiento en esto, y lo que tienes no se puede utilizar porque no está en la ficha técnica, y lo que sí que está en la ficha técnica es súper poco útil al final, porque es a media hora o una hora para hacer una vida. Y al final tiras de cosas como por ejemplo la mepivacaína o la bupivacaína tópica, que tampoco tiene evidencia, pero que tiene un sentido, ¿no? Aplicarla, como decía. Y que ahí puedes hacer pequeñas intervenciones sin dolor, y es que es frustrante. Porque nunca sabes cómo controlar el dolor sin pisar minas. Es que es muy difícil. Mira, pero es que estrictamente las minas las pisas cada día. Ya. Porque lo que pasa es que no te das cuenta, vas saltando encima de las minas y no explotan porque realmente no son tal minas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué utilizas para heridas? Pues en mi caso, por ejemplo, para tratar el dolor, pues utilizamos lubricante urológico con lidocaína y lo utilizamos. Es que esto está fuerte. Vamos a ver. Es que, claro, como enfermero, tú cuando te vas a hacer un sondaje vesical, te planteas si necesitas que alguien te tiene que prescribir esa lidocaína que vas a colocar en una uretra, ¿vale? Pues si la colocas sobre una uretra y está indicada para colocarlo sobre una mucosa, no la vas a poder colocar y aplicar sobre una herida crónica. Yo no te digo que haya otra cosa, otra formulación que sea mejor, más idónea, pero a malas tienes esas herramientas. Insisto, cuando vas a hacer un sondaje vesical, no ves la mina. Igual hay una mina también, porque igual resulta que si, yo qué sé, resulta que acaba provocando una necrosis de uretra, porque yo qué sé, y resulta que todas, pues igual tienes un problema, que no será el caso. Cuando vas a suturar, también muchas veces, pues tampoco le pides al médico prescríbeme porque ahí está, porque al anestesia. suturar tienes protocolo. Claro, sí, pero quiero decir que también son cosas que no te vas a mirar mucho. O sea, tienes la anestesia, la pones. Bueno, por eso te digo que hay que aprovechar las puertecitas que están abiertas. Si hay protocolo en otro sitio, pídelo y mételo en tu centro. Hay protocolos de sevoflurano, pues el problema que hay con primaria, por ejemplo, que es un medicamento de uso hospitalario, pero a nivel de hospital y tal, pues ya estamos tardando. Es una herramienta más. Vaya bien, mejor. Ahí... No, perdona, que respecto al sevoflurano, por ejemplo, hay sitios en España en el que ya hay protocolo para sacar jeringas precargadas para primaria. Pues, de hecho, esto lo hacía el equipo de Jero con Damaso, que es el farmacéutico, que ya lo hacían con jeringas precargadas y se iban a casa y se ponían de manera ambulatoria. O sea que al final sí que se puede. Pero es que es algo que antes no se contemplaba, tratar el dolor en heridas, y para la calidad de vida de los pacientes es que... Al final muchas veces te dice también es que tiene que doler, o sea... No. Claro, es que es un poco... Claro. Se tira de la vía subcutánea o de otras vías parenterales a través de una escala de la OMS, ¿no? Para usar mórficos. Y bueno, como está respaldado por ese lado, pues ya está. Pero realmente se ve que la gran mayoría de receptores, salvo algunas heridas crónicas, que se crean algunos receptores de mórficos, ¿no? Pero no es lo normal habitualmente. Entonces, por eso yo creo que es bueno que se exploren nuevas vías. Y lo que dice Eva, hay que agarrarse a esa puerta. Sí, yo lo que no inspiro, o sea, lo que no aliento es que la gente se tire a las piscinas sin ningún tipo de red. O sea, yo lo que no puedo decir es coge un bote de sevoflurano y empieza a ponerlo ahí. Seguramente no pasa nada porque ya se está viendo que es bastante seguro y las reacciones indeseadas son locales y
no hay más, ¿no? Es más un tema también de inhalación y del tema de la capa de ozono y de seguridad laboral más que de seguridad clínica en este sentido. Pero, por ejemplo, otra mina es el metamizol, que estamos esperando muchos también a que alguien en este caso Gero, acaben de hacer su protocolo pues para replicarlo, sin más. Porque vamos a ver, tú cuando vas al dentista y te sacan la muela, ¿qué es lo que haces? ¿No coges una ampolla de nolotil y haces enjuagues en la boca? ¿No? ¿O no lo recomiendas esto de, no, pues coge un nolotil y bebido, que no es un nolotil bebido, que es una ampolla de nolotil y haces enjuagues? Estamos en lo mismo. Eso no es una mina, eso es una mina así, de gorda, Sí. ¿no? Pues, bueno, no tendrá lógica poner metamizol sobre una herida. Otra cosa es que vaya mejor, que vaya peor, que tenga mejor efecto, que tenga peor efecto, que yo qué sé. Y que haya que ir con precaución, porque, a ver, los intolerantes a los AINES no les vas a poder poner ni Viata-Inibu ni hacerle fomentos con metamizol. Eso ya es un tema también de sentido común o de hacer las cosas bien, ¿no? Pero no tendrá sentido eso, pues eso. He dicho. De hecho, mira, Valeria sí nos lo dice también, que a ella le dio alergia el metamizol, y nos pregunta también a ver si no creemos que los criterios de la OMS no están obsoletos en el tema de control del dolor. Bueno, es que no están ni obsoletos, es que no están con el tema que estamos tratando, no es el que habla la OMS, es ya para empezar. De hecho, ellos mismos ya dijeron hace poco que su propia escalera del dolor tampoco se debería ya de usar tanto, sino que es más individualizado y no hay que generalizar a la hora de hacer un tratamiento para el dolor, que siempre... Hemos simplificado la vida. Sí. Siempre es... y que es un consenso de expertos. Claro. La sala de evidencia es lo más básico. Del año 86, creo, 87 por ahí. O sea, que también ya tiene unos 30, casi 40 años. Sí, pero hay unos, ya estarían los 60, ¿no? ¿El qué? Yo eso, vamos, el primer ejemplar de esto me llegó a mis manos. O sea, todavía lo conservo. Lo compraste, ¿no? Qué desgraciado. Vale, chicos, y para avanzar un poquito ahora yo quería hacer una. Con otra pregunta. Yo quería enlazar esta pregunta, que muchas veces va relacionada también con la calidad de vida de los pacientes que tienen heridas complejas. También a ver si vosotros creéis que realmente se hace una buena valoración, se tiene mucho en cuenta pues, la calidad de vida y si se trabaja en ella. Es decir, para mejorar la calidad de vida de esta persona, o si al final es una cosa que pasa un poco desapercibido según qué pacientes, por ejemplo, sí que en lesiones tumorales o según qué pacientes a lo mejor sí que tienen más recursos, pero en heridas complejas, si creéis que sí que se tiene en cuenta y se trata bien. Venga, ¿quién pasa el One Quality of Life? Eso es lo que va a decir. Es una asignatura bastante pendiente, en general. El tema del dolor y la calidad de vida es brutal. O sea, no lo tenemos interiorizado y creo que es primordial. Una experta en eso es la Begoña. Begoña de ¿cómo se llama ese apellido, tío? Se espera. No me acuerdo. ¿La Burgos? ¿De Burgos? Sí, no. La que está ahí, bueno, que hizo el máster con nosotros. La Bego. Sí, siempre Bego de Málaga. ¿De Andalucía? Sí, que es de Andalucía. Bueno, que es una experta, bueno, hizo un curso un estudio hace poco que publicó de la cualidad de... Sí, que salió en la SEGEL, ¿no? En la SEGEL lo presentó. Sí, en la SEGEL lo presentó y bueno, que nos dio la hostia de decir, es que no usamos, que no hablamos de esto. Muchas veces nosotros lo decimos, que al final tenemos, al menos también en Mallorca, muchas escalas, muchas cosas para mirar, muchas cosas de paciente, pero para la calidad de vida no hay ningún cuestionario dentro del programa ni nada, y yo no conozco a nadie que diga, no, pero yo sí que lo paso, o el Quality of Life o el que tengas, pero que se tenga en cuenta. Sí, y yo creo que como decía Begoña Martín, enfermera de práctica avanzada de Málaga,
que yo creo que también nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Porque, a ver, a priori, ¿qué calidad de vida puede tener una persona que lleva 6 meses con una herida en la pierna? A priori, la calidad de vida que le podemos suponer es que es mala. Pero a veces cuando repasas estos cuestionarios, hay personas que realmente se han adaptado curiosamente a esa circunstancia y conviven con ella, incluso valoran su calidad de vida como buena, ¿no? Pero yo creo que sí que es una cosa que tenemos que medir, porque el dolor y la calidad de vida, porque también nosotros, o sea, no tratamos heridas, ¿no? Tratamos personas que tienen heridas, por lo tanto no nos tenemos que olvidar de la persona y de sus circunstancias, porque bueno, quizá también tenemos margen para mejorar la calidad de vida y el dolor. Yo, por ejemplo, hay un caso que tuvimos aquí en nuestro centro que sí que me llamó mucho la atención en este aspecto, porque era una mujer que tenía una lesión en miembro inferior, que creo que llevaba unos 2 años y pico con esa lesión, es decir, que con una lesión venosa en la pierna. Y esta mujer tenía mucho exudado, es decir, ella la primera vez que fui a verla me dijo: yo voy con mi caminador y encima pongo mis zapatos, porque cada 20 minutos, media hora, me voy cambiando los zapatos y los dejo secar, porque literalmente me exuda, que me mojo todo. En la cama cada día tengo que cambiar la ropa de cama, porque me pongo azulitos o empapadores y igualmente tengo que cambiar. Y hace 2 años que no salgo tampoco de casa, porque, aparte también del COVID, porque antes siempre iba al campo, porque tenía caballos, no sé qué, pero no puedo ir porque entre que me ensucio, que me empapo todo y todo, pues no salgo. Claro, esta mujer estaba un poco deprimida, que es que no tenía una buena vida. Y me acuerdo que lo que llevaba compresión, llevaba un sistema de velcros, pero no era el que tocaba, estaba mal puesto y no decía la función. Y me acuerdo que, le pusimos corta tracción y al día siguiente fui a verla para ver cómo iba, y lo primero que me dijo fue: es la primera vez que duermo y no tengo que cambiar la cama, y es el primer día que estoy todo el día sin mojar casi nada, y eso ya le había cambiado un poco el día a día y la vida. Y la verdad es que esta paciente sí que me sorprendió, me causó impacto el problema que tenía por tener una herida, que le había afectado bastante a su vida, realmente. Tuve un caso muy similar a ese. Súper igual, una mujer que también llevaba 2 años que le chorreaba la pierna. Y que me acuerdo que en el COVID se le murió el marido y estaba en la consulta. Dijo: esto me acuerdo, es que se me ha quedado en la mente. Estaba en la consulta, o sea, esperando allí, ¿no? En la REA. Y que en ese mismo momento estaba chorreándole la pierna y y no podía estar ni en la sala esperando a su marido. ¿Qué cojones? Sí. Que muchas veces no nos damos cuenta. Es lo que decimos siempre de, sí, una herida, no es una herida, es una persona, ¿sabes? Y ya solo el simple hecho de a lo mejor hacer a una persona venir cada día a curarse, ya le supone algo en su vida negativo. Tener que ir cada día al centro de salud o al hospital a curarse, no lo veo. Incluso otro caso también, que este no fue tan así, pero también era un paciente que necesitaba compresión, no llevaba, y le dolían mucho las piernas. Era súper alto, tenía muchos problemas. Y le hicimos unas medias al final era tejido plano, porque era muy alto, o sea, el paciente hacía 1,90 m, un 48 de pie, o sea, le dieron como personalizadas unas que no se pueden personalizar, y la ortopedia le dijo que sí, y no le cabía el pie, literalmente no le pasaba el pie. Y nos quejábamos, le hicimos las medias, y el paciente lo que nos dijo el primer día que vino es: lo que más deseo por las mañanas es ponerme la media, porque desde que tengo las medias no me duelen las piernas y la herida se ha curado. Y dice, o sea, no pensaba nunca decir esto, pero de lo que más deseo al levantarme es ponerme unas medias de compresión. Que también fue eso, que siempre la gente se queja mucho, y en este caso pues el paciente lo agradeció mucho. Que te cambia la vida, chaval, hacerlo bien. Cuando se le pone una media de grado médico adecuada, no quiere volver a no tenerla. No. A mucha gente le pasa, por eso a veces en la resistencia esa que tenemos nosotros mismos a recomendar. Y al final son ellos mismos que se dan cuenta de lo importante que es. Pero claro, lo importante que es explicárselo bien, ¿no?
y tener esas herramientas y seguridad. A decirle, no, es que esto te le va a ir bien. Por Esto es lo que- cierto, para eso Yo te voy a decir, tenemos, Lo ha hecho aposta. Se nota. Hablando del tema. hablando del tema, Hola. tenemos una súper aplicación disponible Sí, sí. que nos va a salvar la vida a todos y nos va a Para ayudar. Android y iOS. Y yo, Sí, sí, claro. sí. En fin, me ha costado. Y aún Hombre, funciona mal. ya sale, Rubén, ya sale. Ya sabes, sí, lo estuve mirando y era una cosa de programación del propio Google Ads. Pero ahora me falta que el iPhone descargue el PDF. es que no me habéis dejado ni No, acabar de explicarlo. Es una súper aplicación que ha hecho Rubén, que le ha llevado un súper trabajazo, que se llama Elige Medias, para todo, Ayuda Medias. Ayuda Medias. ¿Y por qué me Porque- lías? Ayuda Medias. El que me Vale. se va a ir a... ¿Vale? Y todo el mundo que se lo quiera descargar, por favor, descargaros el Pro, porque son 2 euritos de nada y le ha llevado un trabajazo a Rubén. Así que también está el gratuito, pero no seáis ratas. Y son 2 euritos de nada. Que con los anuncios me estoy forrando, hombre. Sí, ¿sí o no? Porque digo, es que yo te escuchaba cuando presentabas la aplicación y pensaba, digo, qué mal se vende el Rubén, la madre que lo parió, qué mal se vende. Dice, no, pero hay una versión gratuita. Total es lo mismo, sale igual, Es que pero lo no, mismo, porque- pero- Bueno, pero sin publicidad. No, pero imaginad si se vende mal, que nosotros tenemos la Pro y el tío nos debió de dinero. Nos hizo un... Nos hizo un Sí, bizum. no, es que ellos participaron muchísimo en el desarrollo, han escuchado dramas de todo tipo y encima revisaron la aplicación y estuvieron valorando la app cuando era un bebé y solo faltaba que les cobrara dinero. No nos vas a sacar de pobres. Si fueran ¿eh? 80 euros, pues... Pero yo casi le mato. Cuando veo un bizum suyo, digo, esto no es Esto normal. es legal, es legal. Pero bueno, todo el mundo que nos escuche, por favor, es una aplicación que de verdad, ahora ya sin coña, yo creo que va a ser de gran ayuda para todos los profesionales, porque es algo que todo el mundo siempre tiene dudas y que medio le pongo. Pues en esta aplicación tú vas seleccionando la patología del paciente, lo que necesita, bueno, todo, y allí llegas a la conclusión de todas las medias que le puedes colocar. ¿Vale? Después, además, te descargas un PDF con toda la información que le puedes dar al paciente, dónde están, cómo se cuida la media. Bueno, es que Rubén, es que no te has dejado nada. Es fantástica. Una pasada. Hay que ampliarla. De Después verdad. la hago en web y todo. Pues Se ve que se puede hacer un subdominio en piernas en compresión y alojar la aplicación dentro de una web. los enfermeros del mundo te lo agradecemos. Claro. Sí, es una muy buena herramienta precisamente pues, para la consulta, porque realmente de ahí sale la persona con su recomendación impresa para ir directamente o para, en el caso de que haya una prescripción a la ortopedia, para que la ortopedia le dé en concreto el material que es preciso y no el que ellos consideren. Sí, Es que si hablábamos antes del tema de la compresión, de no saber o que no he hecho conocimientos sobre cómo vendar y demás, de medias ya ni te cuento. Sí. O sea, el tema media sí que es verdad que también es otro Es una mundo locura. que Claro, una puta locura. es Me voy a complicado. conectar con el móvil, pues me voy a mover. Me voy moviendo ya. Ostras, es verdad, Rubén, que Rubén se tiene que ir. Ah, sí. ¿Qué hora es? Son ahí 24, llevamos 40 y algo No. minutos en 41. No, venga, nos despedimos, Rubén, que si no, sí que te matan. Hoy me mata. Bueno, Hoy- o también puede hacer en directo. ¿Eh? No, que sea todo en directo. Claro, Para todo para- lo que tienes que hacer en directo. Dejar el móvil así arriba y nada. Y decir hola. Saluda. que- Bueno, pues nada, nos despedimos todos, si os parece. Me he quedado otra vez con preguntas ahí en el tintero, ¿verdad? Que nos enrollamos. Pero además que el tiempo con vosotros se pasa súper rápido. Sí, la verdad que sí. volumen. Espero que sí.
Bueno, chicos, de verdad otra vez millones de gracias, ha sido un gustazo. Esperamos que hoy sí que todo, y Nita también nos dice adiós, que hoy sí todo el mundo haya podido aprender un poquito de todo este conocimiento que tenéis sobre las heridas, bueno, y sobre la vida en general. ¡Ah! Todo el mundo con su mascota. Venga, Edu. No me lo puedo creer. Estoy con mascota, la verdad. Este no quiere, este está los cojones. Bueno, por favor, estamos para foto. Voy a hacer una foto. Andrea, te robaste el móvil. No te quejes. Voy a hacer una foto. Ay, qué bueno. Nada. Ya está, que no quiere que la cojamos. Bueno. Qué bueno. De verdad, ya dicen que las mascotas se parecen a sus dueños, miraron. Sí, mira el pelazo que tiene. Las coletas. Ostras. Qué grande. Nada, saludos a todos, muchísimas gracias. Esperamos volver a reunirnos todos prontito. Yo voto por un 3.0 en algún momento. Otro. Así que nada, muchas gracias, un placer y nos vemos prontito. Muy bien. Ah, Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.